Ahora, para quienes no han leído tu libro, que de verdad recomendamos, aquí está, Cómo mueren las democracias, también quiero preguntarte del otro libro, pero me gustaría que habláramos de ese proceso, de cómo mueren las democracias, porque antes era evidente que lo más común era que murieran de un golpe de Estado, o sea, algo violento, abrupto y ya, ese es el corte. Es lo que pasó en Chile en el 73, con todo el deterioro previo, evidentemente, de la calidad de la democracia que se vivió, nunca es de un día para otro. Pero ya no es necesario un golpe de Estado para que muera una democracia. ¿Cómo son hoy día los procesos de muertes de democracia? Bueno, es más lento hoy en día y mucho más sutil. Por suerte, los golpes militares ya no están de moda en muchas partes del mundo. En África todavía bastante, han habido algunos, varios, pero sí. no caen democracias ante golpes militares. Dictaduras caen de la mano de otros militares. Pero la cantidad de golpes militares y la cantidad de regímenes militares ha bajado muchísimo en el siglo XXI, que es algo muy positivo. Pero no se ha acabado el autoritarismo. Hoy en día, 3 de cada 4 regímenes autoritarios surgen de la mano de gobiernos elegidos, civiles elegidos, primer ministros o presidentes, que utilizan las instituciones de la democracia para minar la democracia. Utilizan leyes en el Congreso, utilizan, si pueden controlar la Corte, juicios en la Corte, y utilizan cosas como referéndum, plebiscito, para de una manera supuestamente democrática, minar la democracia, atacar la oposición, concentrar el poder. Así que si Chile fue el modelo del viejo golpe en el 73, que es un clásico de golpe militar, Venezuela es el modelo de la transición hacia autoritarismo en el siglo XXI. Un gobierno Chávez elegido libremente en el 98, que poco a poco, a través de las leyes, a través de los plebiscitos sobre todo, va concentrando el poder y cambiando las reglas del juego, a veces de una manera sutil, no tan abierto, de una manera que los ciudadanos no se dan cuenta a veces, parece legítimo, pero poco a poco concentrando el poder y generando las condiciones que hoy vemos en Venezuela. En otro de tus libros tú has hablado, no recuerdo si es en el que habla de la tiranía de la minoría, pero tú hablas de 4 factores que permiten detectar, y me parece interesante para quienes nos están viendo, regímenes autoritarios, cuando van surgiendo y se van dando, a veces no los 4 juntos, pero los puedes detectar en algún momento, estos 4 factores. Y quisiera, entre otros, el rechazo a las reglas, negar legitimidad al adversario. Me gustaría que exploráramos en esos 4 factores para que quienes están en sus casas puedan empezar a decir, a ver, en tal país yo estoy viendo eso, o en mi país lo estoy viendo, porque te van a ver también en varios países de América Latina y en Estados Unidos. Bueno, una pequeña distinción. Es una manera de detectar los candidatos que no están comprometidos con la democracia. Con la democracia. Lo que acabo de decir, que hoy en día las democracias mueren a manos de los gobiernos elegidos. Claro. Dado eso, tenemos que fijarnos bien en quiénes son los candidatos. Si un presidente elegido es capaz de tumbar la democracia, tenemos que cuidarnos mucho en la selección. Entonces, para quien nos ve, estas serían las alertas de los postulantes políticos. Antes de elegirlo, antes de llegar, fijémonos en qué cosas. Primero, la tolerancia del rival. En la democracia, el rival es su rival, no es enemigo. No es alguien que tratamos como una amenaza a la sociedad. Se me prenden alertas de varios políticos, Trump inmediato. Hay que tratar el rival político como rival. Podemos estar de acuerdo, no gustarnos, pero no es el enemigo. Ya, descalificarlo, deshumanizarlo, ya es una alerta importante. Tratar el rival como legítimo es clave. No hacerlo es una señal de autoritarismo. Perfecto. Otro es estar abierto a violar las reglas. Es decir, que hay que romper ciertas reglas, ciertas reglas no son legítimas, que vamos a cambiar ciertas reglas básicas de la democracia. Otra señal mala señal, ¿no? Otro es Por ejemplo, perdón que te interrumpa, cuando te dicen, de repente estás conversando con ellos y con algunos políticos, da lo mismo, de izquierda o derecha, y te dicen, yo estoy por la pena de muerte, y tú les dices, bueno, pero es que nuestro país tiene
el Pacto de San José de Costa Rica que impide aquello. Y te dice, desechemos eso, no importa. Eso sí, violar la ley. Claro. O sea, cambiar la ley, siempre se cambia la ley. Ya, si te dicen... Es parte de la democracia reformar leyes. Ya, si te dicen, pero hagamos violarlos, un proceso, entiendo. claro, si no vamos a prestar atención a lo que dice la Corte Suprema, lo que dice la Constitución, o lo que dice la ley, eso sí es un problema. Ya. Otra es violar los derechos individuales de periodistas, de la prensa, de opositores, de minorías, o sea, negar derechos básicos de ciudadanos o de la prensa o otros actores de democracia. Restringir libertades. Es crucial. Y la cuarta, que es súper importante, es defender, fomentar, tolerar la violencia. Los políticos en una democracia tienen que condenar siempre, bajo cualquier circunstancia, tienen que condenar la violencia. Cuando uno empieza a hacer guiños hacia cierto tipo de violencia o amenaza, eso es un problema. Esos son los cuatro. Mira, quedé más preocupada después de analizar los cuatro porque se me ocurren de todos los sectores políticos y en muchos países. Ahora, ¿cómo evitar la polarización? Que es otra de las amenazas. Hoy día vemos además países con congresos súper fragmentados, no solo en Chile, en muchos países de América Latina, incluso más que en Chile, con muchos grupos políticos y también con fuerte polarización. ¿Cómo se evita la polarización? Mira, primero, cierto nivel de polarización no está mal. Ya. O sea, los chilenos saben muy bien, los chilenos mayores por lo menos saben muy bien que la extrema polarización puede matar la democracia. De hecho, lo hizo aquí en Chile en los 70. Entonces, una generación de políticos chilenos, con mucha razón, se dedicaron en los años 90 a evitar la polarización. Crearon lo que llaman la democracia de los consensos, de los acuerdos, claro, justo para evitar la polarización que mató la democracia en los 70. Entiendo, es perfectamente sensible, pero la falta de debate, la falta de percepción que hay múltiples opciones, también puede minar la confianza que tiene la gente en la democracia. Porque hay una falta de representación, o sea, ¿con qué me identifico? Entonces, si todos son lo mismo. Voy a volver a tu pregunta, pero hay también un problema de insuficiente polarización. Yo creo que Chile sufrió de demasiado consenso en el siglo XXI y eso fue parte del problema que se vio en 2019. Pero la polarización, estamos todavía aprendiendo a convivir con los nuevos medios sociales. Es cada vez más claro que los medios sociales están fomentando, exacerbando el problema de polarización y como sociedades todavía no aprendemos cómo manejarlo. Yo confío que vamos a aprender, pero es una tecnología nueva que sin ninguna duda está fomentando la polarización. Pero la verdad que en este momento de mucho cambio político y mucha fragmentación político, no sabemos muy bien cómo limitar o evitar la extrema polarización. Hay una responsabilidad fuerte de los políticos ahí porque muchas veces en la época de las redes sociales vende mucho ser el más extremo, el más polarizado, el que ataca más fuerte. Y eso le genera réditos a ellos, no a la democracia. Quizás es demasiado pedir a los políticos, pero la élite política, los líderes políticos tienen una responsabilidad. Tienen una responsabilidad de decir la verdad. Decir a sus seguidores que no, eso es mentira o eso es una exageración, eso no es cierto lo que dicen. Y los políticos, sobre todo en la época de medios sociales y sobre todo en una época muy populista, los políticos están dejando de cumplir con esa responsabilidad de decir la verdad a su gente. Vamos a algunos países, viajemos por algunos países. Venezuela, ¿cómo ves hoy día la situación en Venezuela? ¿Qué posibilidad? Me parece que es evidente que es una dictadura. Si tú tienes alguna otra calificación, por favor, adelante. Pero ¿cómo se puede salir de la situación en la que se encuentra Venezuela? Bueno, no hay receta perfecta. Venezuela ha sido una dictadura por más tiempo que Chile bajo Pinochet. Estamos hablando de una dictadura que ha durado casi una generación.
pero que se ha puesto cada vez más violento y que acaba de cometer lo que creo que es la fraude más abierta, más gigantesca de la historia moderna de América Latina. No puedo pensar en un fraude tan abierto como acaba de pasar en Venezuela. No hay receta perfecta para combatir una dictadura. Los chilenos lucharon por casi una década. Bueno, hubo 16 años, pero empezó la protesta en Chile contra Pinochet en el 83 y fracasó la protesta y tuvieron que esperar unos 6 años más. Nunca se sabe cuándo va a tener éxito. Depende mucho de las divisiones internas en el régimen. Hasta ahora, por razones que no entendemos muy bien, los militares y toda la élite del régimen ha cerrado filas de una manera muy disciplinada, sí, y eso ayuda a preservar el régimen. ¿Y también, qué esperanzas tienes? ¿Qué esperanzas tienes? Si es que tienes esperanza, ¿en quiénes? ¿Puede servir la mediación de México, Brasil, Colombia? Hay 2 o 3 cambios que son positivos. Uno, hoy en día, a diferencia de 10 años o a diferencia de 5 años, está clarísimo que la gran mayoría de los venezolanos están en contra del régimen. Cada venezolano sabe muy bien que 2/3 del país quería la oposición. Hubo un fraude totalmente desnudo y eso quita legitimidad del gobierno. Es un cambio importante. Okay. Otro cambio que ha sido más lento que yo quisiera, pero los gobiernos sobre todo Brasil, pero también Colombia y México, están girando un poco de una defensa cerrada y realmente vergonzosa del régimen chavista, a empezar por lo menos a presionar y cuestionar algunas cosas. Yo quisiera ver, porque Brasil tiene más influencia que cualquier país en la región, quisiera ver el gobierno de Lula ejercer más presión, pero está mejor que hace unos años. Entonces esos cambios están empezando a aislar a Venezuela un poco más. Entonces el gobierno es más aislado en su país, en su propia sociedad, y más aislado en la región. No sabemos si va a ser suficiente eso, pero son pasos hacia la caída del régimen.